Sábado Santo. La lectura de hoy hay diversas lecturas que nos recuerdan a nosotros la historia de la salvación y el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del sufrimiento al gozo. Y creo que en el fondo mucha gente a lo que va a la iglesia el día de hoy es a buscar aguas benditas, lamentablemente. Sin embargo, deberíamos aprender muchísimo de la celebración en la vigilia pascual, de todas sus lecturas, de cómo el ser humano fue creado, cómo fue la creación. Comienza con la creación, comienza con ese Espíritu de Dios que ha hecho todo posible para la grandeza misma del ser humano y cómo el ser humano en su naturaleza decide romper su relación con Dios. Y luego viene ese proceso de liberación a través de Moisés, vienen los profetas porque nos hicimos idólatras en el camino. Y entonces, cansado de esa tragedia, entonces resulta que el Padre envía a su Hijo Jesucristo y entonces resulta que la tragedia se hace más grave porque decidimos que de alguna manera ese no era el Hijo de Dios y entonces lo llevamos a la cruz y entonces en la cruz nos dimos cuenta que ese era el Hijo de Dios y comienza la nueva creación. Para que ustedes vean que contado de esa manera le da a uno una idea de que cuán profundo es lo que celebra uno el Sábado Santo, y que uno no debería solamente ir a la iglesia a llenar una botellita de agua para que se la bendigan, sino fundamentalmente llenar el espíritu de las enseñanzas que ese día nosotros recibimos a través de todos los símbolos y signos que la iglesia nos presenta. El cirio pascual como un símbolo, Jesús, luz de las naciones. Pero ¿quién es Jesús? Todos somos, en cierta forma, la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y todos estamos llamados a hacer la luz. Entonces, cuando uno se pregunta, como en el caso de Venezuela, para ser concreto, dice, bueno, ¿dónde está el evangelio en Venezuela? ¿Cómo se vive el evangelio en Venezuela? ¿Cómo se practica el evangelio en Venezuela cuando nosotros vemos lo que ocurre en las calles, cuando nosotros vemos lo que ocurre en las familias, cuando nosotros vemos lo que ocurre en las instituciones? ¿Qué de evangelio hay ahí? ¿Qué de vivencia hay ahí? ¿Por qué las sombras se han consumido la luz? Y en el fondo está que nosotros lo que vamos en países como el mío, yo lo digo, desde hace años, esto no es nuevo. Cuando yo veía que mi iglesia se llenaba de gente con full de botellas y frascos para llenarlos de agua bendita y al terminar la bendición del agua salían corriendo de la iglesia. ¿Ya? No me extraña que las cosas que estén pasando en Venezuela tengan que ver un poco con ese. Le hemos dado de alguna manera la espalda a las verdades fundamentales del Evangelio. Y hoy necesitamos volver a esa esencia. ¿Qué nos pide el Evangelio? Amarnos, respetarnos, vivir en paz, vivir en justicia, hacer justicia. Y no nos piden otras cosas. Entonces, compartir con esa religiosidad popular que se nos ha ido como incrementando porque buscamos en lo mágico lo que no nos da lo mágico. O sea, lo mágico es lo que nos entretiene, pero no resuelve los problemas. El Evangelio sí resuelve los problemas. Y hasta tanto nosotros no tomamos esa decisión de asumir el Evangelio, vamos a seguir con esta guachafita que lo que nos trae son muertos y muertos y muertos y más odio y más violencia. El Evangelio no nos enseña a odiar, nos enseña a servir, nos enseña a amar, a resolver los problemas. O sea que muchas cosas podemos aprender esta Semana Santa, particularmente en un lugar como Venezuela. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, los cuide y los acompañe siempre. Amén.